Bueno, yo le voy a hablar sobre un caso de estrabismo agudo, ahí estoy de puntita de pie, que es un caso clínico interesante que apareció en el hospital de San Pedro y fue atendido en el hospital de San Vicente, el hospital de pediatría y me ayudaron la gente del hospital Madariaga de adultos. Alan, de 6 años de edad, consulta por estrabismo agudo. A principios de este año, la madre refiere que hacía 2 semanas había presentado un episodio de ojo rojo en ojo derecho. Esa es una selfie, por eso se ve en ojo izquierdo. Y luego empezaron a notar que empezó a disminuir la agudeza visual, empezó a presentar una desviación de ese ojo. Yo lo veo 2 semanas después, que lo derivan por el estrabismo agudo, donde se constata una agudeza visual de cuentadedos a 3 metros en ojo derecho que no corrige, desde 10 décimas en ojo izquierdo, una esotropía de 20 dioptrías prismáticas por Krinsky, la biomicroscopía sin particularidades y en el RM con cicloplegia se constata una hipermetropía que era mayor en el ojo derecho de más 3 con respecto al ojo izquierdo, que era más 1,50, con un leve astigmatismo. Teniendo en cuenta este caso, podemos pensar que el paciente tenía una ambliopía por hipermetrópica y a eso se debía su estrabismo. Pero al hacer el examen del fondo de ojo, empezamos a ver lesiones amarillentas como exudados duros a nivel del área macular, y en la periferia empezamos a ver áreas de hemorragias, como se ven en la parte inferior, y una dilatación de la vasculatura periférica y isquemia en la parte bien periférica y superior. Cuando vemos esto, lo hablo con la gente del hospital de agudos para ver si me podían hacer un OCT del paciente. Se realiza el OCT donde se ven imágenes, no tenemos puntero, ¿no? Bueno, donde se observan un aumento del espesor macular con imágenes hiperreflectivas a nivel subfoveal, compatible con los Drüsen, y exudación retiniana. Lo primero que nosotros siempre descartamos ante las patologías retinianas en niños y a esa edad es el retinoblastoma, por lo que le pedí igual una resonancia, a pesar de que con el fondo de ojo ya teníamos una alta sospecha de la enfermedad que presentó el paciente. La resonancia de cerebro y órbita es normal y llegamos a la conclusión de la enfermedad de Coats. La enfermedad de Coats es una telangiectasia retiniana idiopática con exudación intrarretiniana y o subretiniana, sin tracción de la retina o del vitrio apreciable. Se debe a 2 factores, uno es la ruptura de la barrera hematorretiniana y una alteración a nivel de las células endoteliales y los pericitos que producen una dilatación vascular, que es lo que llamamos telangiectasias, a nivel de los vasos periféricos de la retina, que generalmente se encuentra entre lo que es la ora serrata y el ecuador, y una exudación que confluye a nivel del polo posterior, a nivel del área macular. Es más frecuente en niños en la primera y segunda infancia, en la primera y segunda década de vida, es esporádica, esto es muy importante para hacer diagnóstico diferencial con la retinopatía exudativa familiar, y es unilateral, no se asocia a otras patologías sistémicas y no trae ni predilección racial. Clínicamente, el paciente consulta por una disminución de la agudeza visual, a veces dolor ya en los estadios avanzados. Recordemos que se presenta en niños muy pequeños y a veces llegamos tarde al diagnóstico. Cuando llegamos al diagnóstico ya están en las complicaciones de la isquemia retiniana o de la exudación que produce un desprendimiento de retina seroso. Y como cualquier desprendimiento de retina va a producir alteraciones en el segmento anterior como un glaucoma neovascular. Los pacientes consultan por leucocoria, que a diferencia de las leucocorias que conocemos por el retinoblastoma,
como podemos observar ahí, es una leucocoria más amarillenta que la del retinoblastoma, que es más blanca, grisácea, y ese amarillento se debe a la extravasación de los lípidos. ¿2 minutos? Bueno, el diagnóstico se realiza clínicamente con el fondo de ojo. Es muy importante saber que, a diferencia de las otras patologías retinianas, vasculares, acá los exudados están en mácula y las alteraciones vasculares están en la periferia, en el área de isquemia, y esta isquemia no produce neovascularización ni en la papila ni en la retina. Y cuando hay hemorragias subretinales, generalmente se encuentran debajo de los vasos afectados. Hay una clasificación de Shields que nos habla del grado 1 al grado 5. Siempre el grado 1 es solamente telangiectasia retiniana, el grado 2 ya es telangiectasia con exudación, que puede ser extrafoveal o foveal. Después ya viene el grado 3 con desprendimiento de retina subtotal, el grado 4 con desprendimiento de retina total y con las complicaciones que serían el glaucoma y el dolor ocular. Este caso era un paciente con estadio 2B. Acá están los diferentes tipos de tratamientos según la etapa. Nuestro paciente estaba en un estadio 2, por lo que se lo derivó al Hospital Garrahan y se le realizó allá una fotocoagulación láser. El objetivo del tratamiento es erradicar los vasos telangiectásicos para disminuir los exudados intra y subretinianos y así salvar al globo ocular y conservar la visión del paciente. Me quedan 2 diapositivas, así que. El paciente fue visto la semana pasada, luego de 1 mes y medio de tratamiento, donde se constata que la agudeza visual, que en principio era de cuentadedos a 3 metros, ahora es de cuentadedos a 1,5 metros. Tiene en el ojo derecho la esotropía ha disminuido en sus dioptrías prismáticas de 20 dioptrías a 5 dioptrías y la hipertropía también disminuyó en el ojo derecho, pienso yo que es por la disminución del exudado subretinal que está teniendo. Pero al evaluar, como es muy temprano todavía, se sigue viendo, estas fotos yo les tomé el martes, se sigue viendo exudados a nivel del polo posterior, los spots de láser que ya están pigmentados, esta no es la foto pero no me colaboraba mucho, en 360 grados, y las telangiectasias periféricas y algunas hemorragias que todavía las presentan con el área isquémica. Este paciente lo decidí presentar porque es un paciente que consultó por un estrabismo, pero tenía una lesión clínica muy llamativa en el fondo de ojo, que es poco frecuente, pero que aparece yo desde la residencia hasta ahora, es el segundo caso que veo de COACH, y para que siempre sepan que el diagnóstico es clínico, siempre tenemos que hacer el fondo de ojo del paciente. El diagnóstico precoz es la clave, ya que este paciente, gracias al tratamiento, no presenta un desprendimiento de retina, y de la importancia del trabajo en equipo dentro de la provincia con los hospitales que tenemos acá y fuera de la provincia con los hospitales de mayor complejidad como el Hospital Garrahan. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nada más, muy linda la presentación, muy lindo el caso. Si el paciente llegó con un estrabismo, es una patología vieja, ¿sí? Esto ya me dice que es una patología vieja. Entonces, lo que resta es insistir justamente en los controles de los niños, porque el chico no te sabe referir cuánto ve, si ve bien un ojo, si ve bien el otro. Controles periódicos al oftalmólogo, principalmente insistirle a los pediatras esa cuestión, ¿sí? Porque se podría haber llegado un poco antes al diagnóstico si ese chico tenía controles, ¿sí? Como diagnóstico diferencial de esotropias agudas, tenemos principalmente, como decía Lorena, una esotropia acomodativa, ¿sí? También tenemos a veces un estrabismo
muy pequeñito que se llama microtropia, que es muy pequeña el estrabismo, que en algún momento de la vida se puede descompensar y manifestar como una esotropia mayor, ¿sí? En la cual el diagnóstico es muy simple. Yo siempre les digo a los alumnos, a los residentes, si ustedes ven un ojo que hay ambliopía, que les parece que hay ambliopía y no les parece que haya estrabismo, utilizar el prisma, el test de los 4 prismas, ¿sí? Colocamos el prisma delante del ojo fijador, el ojo que ve, ¿sí? Y el paciente ve el desplazamiento de las imágenes cada vez que yo pongo o saco el prisma. Y cuando yo pongo sobre el otro ojo amblíope, como no lo fija ese ojo, ¿sí? Entonces no ven el desplazamiento. Entonces eso es el diagnóstico de microtropia, ¿sí? Que es una causa de una ambliopía por estrabismo que después se puede descompensar. Y otro de los diagnósticos diferenciales es alguna patología neurológica por una parálisis de un par craneal que se manifieste con un estrabismo agudo, ¿sí? Entonces, si el ojo está bien, por ese estrabismo agudo vamos a estudios neurológicos, nada más.